Hoy vamos a charlar sobre los caballeros, la cortesía, el amor cortés, y para esto nos visita un especialista en el tema, que es Javier González, el doctor Javier González, que es el titular de literatura medieval de la Universidad Católica Argentina y que es investigador del CONICET y que es toda una autoridad en la materia. Muchas gracias por la invitación, Cecilia, Jorge. Gracias por Es un haber venido. tema para mí apasionante, así que espero tener una charla linda con ustedes sobre eso. Vamos a eso. Los caballeros medievales son señores al servicio de otro señor más poderoso, incluso de una señora. Esta dependencia está basada en el honor del noble y es la base para dar y recibir feudos, como testimonio del contrato feudo-vasallático. Podemos ver tres estados o tres mundos que tienen su correlación, digamos, en cuál es el fin de la sociedad medieval, que lo hemos repetido muchísimas veces, y que ayudan a cumplir ese fin, que es llegar a Dios, la vida eterna, la vida cumplida. Y dentro de esos tres estamentos nosotros tenemos el clero, el que ora por todos, por ellos y por los demás, el que trabaja para el mantenimiento de todo el resto, pero también está el que defiende, lo que tradicionalmente se llaman los velatores, aquellos que defienden en una sociedad particularmente violenta, particularmente insegura. Por lo tanto, ese grupo que defiende va a tener una enorme importancia, va a tener grandes privilegios, y hoy vamos a charlar sobre este grupo, que son los caballeros. Claro, vos hablás de velatores, ¿no? Con doble L, viene de bélico, sí, de la guerra. Vamos a ver una película bélica, y es una película de guerra. Y estos especialistas de la guerra lo vamos a ver a lo largo de toda la Edad Media como un orden, un grupo bastante privilegiado por una cuestión de nacimiento. ¿No es cierto? La iglesia no se nace eclesiástico, pero sí se nace trabajador o laborator. Y pertenecer a este sector, vamos a ver que tiene la edificación de todo un complejo sistema de señales, de interpretación, de marcas, de pertenencia y, por supuesto, poder. Estos guerreros, estos velatores, no son nuevos de la Edad Media. Ya en la antigüedad tenemos grupos de soldados o de guerreros especializados. Y a la caída del Imperio Romano, con el surgimiento de estos reinos neolatinos o reinos bárbaros, una suerte de caballería, entre comillas para aquel momento, que eran estos líderes de estos pueblos que eran ungidos por su tropa, puestos sobre el escudo y mostrados como el rey, el más poderoso. Y requiere de ciertas destrezas ser noble, no es una cuestión de nacimiento. Primero y principal, si es caballería, tiene que tener caballo, armas, entrenamiento y después una serie de valores que lo veremos con Javier, cuáles son los valores que un caballero debe tener. Las raíces de la caballería vienen desde los orígenes mismos de la Edad Media, con esas viejas tribus germánicas que se asentaron en Europa. Pero un momento muy importante en la fijación de los valores caballerescos es el llamado Renacimiento carolingio, digamos. Porque siglo IX. En el siglo IX allí ya se empieza a, digamos así, sofisticar un poco esa vieja nobleza bárbara. Y luego, entre el primer Renacimiento y el segundo Renacimiento, que sería el del siglo XII, antes de llegar al tercero, que es el del siglo XV, que es el que nosotros solemos llamar Renacimiento a secas. Y con mayúsculas. Y con mayúsculas, y está mal, porque son tres renacimientos, claro, que hubo en Occidente, ¿no? Y medievales, ¿no? En ese periodo es cuando se termina de configurar, ¿no? Ese etos caballeresco donde intervienen elementos insospechados en las épocas seminales, ¿no? de aquellas tribus viejas, la cortesía, por ejemplo, claro, que tiene que ver incluso o involucra mucho
a las relaciones de esta nobleza con el mundo femenino. Y que es algo que está muy en debate actualmente, si tiene o no tiene que ver eso con un primer atisbo de feminismo, cosa que sería muy de discutir. ¿Por qué se realiza eso? Porque estos caballeros viven en un mundo cerrado, en un mundo en contacto entre ellos, en una pequeña corte, porque, bueno, podrá haber quienes están con señores más poderosos o quienes están con señores menos poderosos, tienen sus propias reglas y evidentemente ahí se desarrolla una forma de vida masculina, y con una cierta, digamos, mirada hacia lo femenino, en algún caso como inalcanzable, otro caso no, y que sería de discutir si eso es simplemente digamos, qué lugar se le daba a la mujer dentro de este mundo, que era un mundo absolutamente masculino. Claro, la mujer no va a la batalla. Entonces, o en general, la mujer no va a la batalla, por tanto, no va a participar de esta suerte de juego de pesos y contrapesos entre el poderoso y el no poderoso, o el más poderoso dentro del mundo caballeresco. La vamos a poner a la mujer en un puesto posiblemente de privilegio, pero fuera de estas lides. Bueno, quienes estudian las mujeres sostienen que en el siglo XII particularmente marca por un lado, el ensalzamiento de la mujer como figura ideal y de alguna manera la Virgen como imagen de la mujer, mariano. Pero por otro lado, marca el primer momento de sojuzgamiento, o sea, el primer momento donde la mujer es encerrada y controlada, cosa que siglos antes, la vida en realidad era mucho más libre. Y este control se acrecentaría a partir del 15 y se terminaría de desarrollar en el 19, obviamente, claro. ¿No? Pero el 12 sería como una contradicción, la dama del caballero, pero una dama inalcanzable y encerrada. Debiéramos perder de vista un dato interesante, que en ese siglo XII, la misma figura que codifica en el cristianismo occidental el culto mariano, es quien da el código más perfecto de la caballería, que es San Bernardo de Clairvaux, o Claraval, ¿no? Es decir, los famosos sermones marianos de San Bernardo fijan las pautas que hasta el día de hoy rigen para los católicos romanos el culto mariano. Y esa misma figura es quien escribe las reglas de la Orden del Temple, ¿no? Exactamente. Y entonces el culto mariano es muy importante en la configuración de esta imagen de lo femenino en el código caballeresco, ¿no? Es porque se traslada la veneración mariana a la dama aristocrática, claro. ¿No? Por eso la expresión Madonna o Midon, ¿no? En el francés de la época, mi señora, rige tanto para dirigirse a María como para dirigirse a la dama aristocrática, que por primera vez es identificada como señora feudal. Es decir, el molde es el molde mariano y el molde del señorío feudal, por primera vez aplicado a una mujer. Igual de inalcanzable las dos. Tan idealizada como la misma Virgen. Claro. Y tan inalcanzable que en el fondo, y acá yo adelanto mi opinión, yo no veo ningún atisbo de protofeminismo ahí, porque esa idealización de la mujer la desrealiza. Tengamos a la mujer, sí, venerémosla, pero en casa. Claro. Sí, ¿no? claro. O sea, porque está empezando a tomar porque en cuanto más la veneremos, más la convertimos en un objeto y no en un sujeto.
El amor cortés es una manera elegante de sublimar relaciones imposibles entre hombres y mujeres usualmente casadas. Bueno, el amor cortés es un fenómeno que surge en el sur de Francia, por añadidura una zona, la Provenza, donde surge también una herejía en aquellos años, la herejía cátara, que es una más de las tantas herejías de corte maniqueo que ha vivido la Iglesia, es decir, una separación tajante entre lo material y lo espiritual, identificando lo primero con el mal y lo segundo con el bien absolutos. Y en esa zona, el Código del Amor Cortés pretende dulcificar en un sentido ya máximo, extremo, las costumbres, todavía, si se quiere, un poco rudas de esa nobleza guerrera. Y como esa nobleza guerrera parte a las cruzadas, muy poco pulida, a luchar, muy poco pulida, ¿quiénes quedan en los castillos? Mujeres. Quedan las mujeres y quedan los jovencitos varones que todavía no tienen edad para ir a la cruzada, lo cual puede ser una combinación mortal, porque quedan una serie de adolescentes en plena etapa de eclosión vital con señoras carentes de marido. ¿De qué manera asegurarse que de ahí no puede surgir algún tipo de dolor de cabeza? Este Código del Amor Cortés indica que entre esos jovencitos aristócratas y esas señoras sin marido puede haber amor, pero es un amor que debe postergar indefinidamente la satisfacción del deseo sexual. Entonces la mujer se convierte en un objeto de adoración ideal. Ella puede eventualmente, si quiere, dar espacio para los avances del joven adolescente. Pero lo que contempla mayormente el Código del Amor Cortés es que la señora, en cuanto mayor, más grande, sea la que eduque sentimentalmente al joven varón en el control de sus deseos. Exactamente. ¿No? Ahora, es un fenómeno aristocrático, obviamente, para gente ociosa. el caballero que nosotros dijimos, ese caballero armado que va a caballo y que tiene una vitalidad guerrera impresionante, va a llegar un momento que se lo va a tener que encauzar, porque no pueden pelear permanentemente todo el tiempo. Una de esas formas pueden ser los torneos, digamos. Los torneos eran una especie de justas deportivas entre ellos, donde en un primer momento el que vencía tomaba al otro prisionero y después pedía el rescate. Y luego, digamos, ya más, porque aquí interviene la Iglesia. Entonces, la Iglesia, ¿qué es lo que pretende? Que no se llegue a esto. Entonces empieza a haber esas famosas treguas de paz o treguas de Dios. Pedirles que en la Cuaresma y en el Adviento no peleen, que entre creo que es el jueves a la noche al domingo no peleen. Entonces, todo eso va organizando una sociedad de una enorme vitalidad guerrera, de una enorme vitalidad y de contención agresiva. De la violencia. De administración de la violencia. Del pillaje señorial, porque estos señores, estos nobles, poderosos y armados, pueden ser realmente devastadores en los caminos. Porque además me parece que también tenemos que jugar con un imaginario que nosotros tenemos. Ese imaginario que nosotros tenemos proviene generalmente de la literatura y es plasmado por caballeros nobles, millones de libros, de novelas, de películas, de series, de lo que sea. Entonces, tenemos que poner el contexto histórico y literario de todo esto, en un mundo de disputas, en un mundo donde el caballero es un privilegiado y tiene una función dentro de la sociedad que es la defensa.
hay nuevas invasiones, siglo IX, X, o el avance a lo mejor en la frontera respecto del Islam, o el movimiento de pueblos eslavos, indudablemente personal entrenado es imprescindible. Ahora, no siempre este personal entrenado en la batalla está ocupado en la batalla, o sea, puertas afuera, y entonces vuelca su violencia, sus apetencias y su pillaje puertas adentro de la sociedad, con lo cual la Iglesia muchas veces se ve perjudicada o se pone como protectora del desvalido y tiene que controlar. Muchachos, pero el caballero claro, tenía que, dentro de sus votos, tenían que proteger claro, al clérigo, a la viuda, al huérfano, a los niños, huérfano, al desprotegido, al pobre. Sí. O sea, tenía una función social, y a mí me parece que el encauzamiento mayor de esto lo da la Iglesia con las cruzadas, o sea, ya sea las cruzadas a Tierra Santa, o la Reconquista Española como cruzada, o la cruzada hacia el norte, digamos. O después, ya que hablabas, contra las herejías. Contra los albigenses, los cátaros, cátaros en el sur de Francia. Entonces, hay una violencia encauzada oficial. Está bien que en eso ejerzas la fuerza. Ahora, contra el desvalido no, o constantemente en reyertas señoriales, esto puede poner en movimiento y sacudiendo toda una estructura política de por sí endeble. Entonces, recapitulemos. Exactamente. Hay tres órdenes, ¿sí? Un orden eclesiástico, un orden que trabaja y de caballería, o un orden noble. Que defiende. Que defiende. Desde lo político, desde lo militar. Hay una serie de códigos que deben cumplir y que se van estructurando a lo largo del tiempo para darle un perfil neto, porque uno sabe lo que es un clérigo, uno sabe lo que es un campesino, y hay que definir este tipo de actividades. Y después hay que encauzar, o hay que buscar encauzar esta violencia, sublimándola, si se quiere, en algunos casos, ya hablaremos de este problema, y controlándola puertas adentro, y si es posible, sacándola puertas afuera, mandándolos a recuperar. ¿Y cómo llega a nosotros todo ese bagaje cultural? A través de la literatura. ¿Qué condiciones y rituales debe desarrollar un hombre para ser un caballero? Convertir a un hombre en caballero es todo un proceso, ¿no es cierto? De la misma manera que convertir a un hombre en clérigo llevaba toda una serie de pasos ceremoniales, hacerlo caballero indudablemente tiene que ver con todo un registro de actividades y de pasos dentro de una familia y hacia afuera respecto de una sociedad de pares. O sea, por supuesto, todo este ceremonial no se va a realizar de cara al pueblo. Esto es una cuestión puertas adentro de un sistema cortesano. De un sistema cortesano, por supuesto, donde los gestos, como en toda la Edad Media, son primordiales. Las cosas que se otorgan, las cosas que se dan, las armas que se reciben, las partes de la armadura y todo ese tipo de ceremonias que un joven realiza su paso, su ceremonia de paso de ser un juven para transformarse en un caballero novel. Y lo que es importante es que en general esta educación caballeresca no se da en su casa y con su familia, no, sino se da en general con alguien de una entidad superior y con un conjunto de pares. Otro caballero, sí. Con otros caballeros y en contacto con un grupo que se educa para eso. Sí. Y donde en realidad esta ceremonia de investidura tiene su sacralidad, o sea, tiene su parte casi sacra. Porque es un orden que se recibe. Es un orden. Como el orden sagrado, pero en la esfera militar.
hay que ver, el caballo era carísimo, no era un caballo árabe, era un caballo, no era un caballo de guerra, era un caballo muy fuerte que tenía que soportar sobre él un peso, no solamente el peso del caballero con su armadura, sino también la protección que se le ponía al propio caballo. Luego la armadura, las armas, el yelmo, o sea, toda la cota de malla, toda la que era la vestidura caballeresca. Y eso se entregaba, pero previamente previo a ser armado caballero, por ejemplo, había toda una noche de vela. De vela, velando las armas. Velando las armas, pero además encomendándolas a Dios. Supongamos que nosotros somos caballeros, su hijo va a ser paje o escudero conmigo y el mío va a ser paje o escudero de él. O sea que yo no voy a entrenar a mi hijo. O sea, es que eso viene de una antigua costumbre céltica. Intercambiar los hijos. Intercambiar los hijos, que también en cierto aspecto lo llegaron a adoptar los romanos en la etapa final. Los romanos eran tan receptivos de ciertas cosas que les gustaban de los pueblos conquistados, que eso es una de las cosas que algunas familias romanas también adoptaron. Pero en el mundo celta era costumbre que un jefe, un guerrero, entregara para educar a su propio hijo a otro e hicieran ese tipo de intercambios, que sirve para establecer lazos entre familias y reconocer una doble paternidad. A mí siempre me gusta recordar eso, extrapolándolo a otra época que no tiene nada que ver, en relación con el tipo de vínculo que establecieron con sus respectivos hijos Sarmiento y Mitre, que también se los confiaron en ocasión de la Guerra del Paraguay, ¿no? Sí. Recíprocamente, Dominguito confiado a Mitre y Bartolito confiado a Sarmiento para que lo formara como diplomático mientras era embajador en Estados Unidos. Digo, ¿cómo esas costumbres viejísimas pueden atravesar los siglos? Los hombres de espíritu medieval. Mitre que traduce la comedia. Exactamente. Sí. O sea, que estaban anclados. En el medioevo, las nuevas maneras de narrar de los juglares y los bardos entusiasmaron a las multitudes. Los trovadores iban de pueblo en pueblo y de corte en corte, llevando historias que hacían suspirar y que inspiraban a la juventud. Estos eventos eran muy importantes para la cultura local. La gente acudía a escucharlos y usualmente se agrandaban los sucesos a favor del héroe, sobre todo si era local. Fue así como la literatura medieval creó y revitalizó una serie de géneros que luego se transformarían en los actuales modos narrativos: la novela, el cuento y la poesía. El juglar transmitía todo tipo de noticias, de batallas, coronaciones, bodas, guerras o muerte de reyes y señores. Los cantares de gesta y el romancero narraban los acontecimientos oralmente y luego pasaban a la escritura para su conservación y repetición. Muchas de estas historias surgieron a partir de hechos históricos y de personajes reales, como Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, o San Luis IX de Francia, el Ciclo Carolingio, Roldán, Roncesvalles o la mismísima Juana de Arco. El rey Arturo y sus nobles caballeros representan al monarca y a la corte ideal, tanto en la guerra como en la paz. Sus historias pertenecen al folclore y a la literatura bretona. Un claro ejemplo del amor cortés, tópico de la literatura medieval, es el ciclo bretón, donde se cuentan las proezas en el combate y los romances de Lanzarote y Ginebra y Tristán e Isolda. La legendaria historia de amor de Eloísa y Abelardo también inspiró a numerosos autores medievales
y románticos. El héroe verdadero o ficticio tenía una serie de tareas esforzadas a cumplir, siempre amparadas en la valentía, el arrojo, la honestidad y fundamentalmente el honor, por lo que habitualmente era de origen noble. La heroína era virtuosa, sabia, generosa, bella, piadosa y lejana respecto del paladín que la festejaba, porque la consumación del amor mancillaría esta relación utópica e irrealizable. En algunos casos debía ser astuta para doblegar las circunstancias comprometidas a la que se veía sometida, como la princesa Yeresade frente al sultán de las 1001 noches. Indudablemente hay una pareja que se lleva todas las menciones y que es sinónimo de amantes medievales. Hablamos de la obra de William Shakespeare y la historia de amor entre Romeo y Julieta en la Verona medieval. No importa si su balcón está vacío, nuestro corazón lo puebla de ilusiones.